La historia comienza con nuestro prota, Camilla, un chico bastante apuesto y popular, pero que sin embargo estaba siendo apuntado a la cabeza por esta chica de aquí, la cual le pidió que tuviera una cita con ella el próximo fin de semana. Y si se preguntan el porqué del arma, pues bueno, obviamente para que el prota no tuviera forma de negarse. Sí, comenzaron fuertes las cosas, por lo que el tipo sin más alternativa no tuvo más opción que aceptar. Y sí, así comienza este anime. Así que si te interesa la historia de este chico, quédate, ponte cómodo y trae las palomitas, porque hoy te resumo a Maki Brilliant Park. Bueno, luego de esto damos un salto hasta el día sábado, el día en que tendría lugar la dichosa cita, y nos presentan más a detalle al buen Camilla, el cual era un narcisista de lo peor y que prácticamente solo pensaba en sí mismo, esto debido a que hace algún tiempo había sido una especie de actor medianamente conocido. Por otra parte, al lugar de la reunión llegó la chica de antes, cuyo nombre era Sento, y al parecer era una estudiante recién transferida a la preparatoria del chico. El prota creía que lo había forzado a tener una cita con ella por su aspecto físico, pero bueno, la chica lo estaba llevando a una especie de parque de diversiones bastante antiguo, y el cual no le traía muchos buenos recuerdos al chico. Y aunque al principio creyó que lo estaba llevando a un motel, en realidad su destino sí fue el antiguo parque, llamado Maki Brilliant Park. Y tal como el chico lo recordaba, se encontraba prácticamente en ruinas. Aún así, Sento lo llevó a dar un recorrido por todo el lugar, el cual prácticamente daba pena. Las atracciones eran demasiado antiguas e incluso el personal era bastante malhumorado, a tal grado que uno de ellos incluso llegó a los golpes con el pobre Camilla, que ni siquiera sabía qué estaba pasando. Para empeorar las cosas, todo, incluso la montaña rusa, era prácticamente una chatarra. Por suerte, el chico fue capaz de sobrevivir hasta el final del día, donde solo quería volver a casa, preguntándole a la chica el por qué carajos lo había llevado a ese lugar, un lugar que ni siquiera se esforzaba por mejorar, aclarando todos y cada uno de los puntos que tenían que mejorar para que pudieran llegar a ser llamados un parque de diversiones decente. Fue entonces cuando la chica sacó una libreta con toda la información personal del prota sobre cómo este era un estudiante de secundaria, bastante guapo, atlético e inteligente. Vamos, bueno en prácticamente todo, pero con un enorme defecto: ser un narcisista de lo peor, razón por la cual siempre estaba solo, no tenía una novia, ni siquiera un amigo con quien conversar. Y si se preguntan cómo la chica sabía todo esto, pues bueno, se debía a que había realizado una investigación bastante buena del chico. La razón de esto era porque quería contratarlo a toda costa como el nuevo gerente de ese parque, ya que él era la última esperanza para salvarlo. Obviamente, el tipo no estaba loco y de inmediato rechazó la idea. No le importaba que Seto le disparara con su arma, él se iría de inmediato. Por suerte, la chica lo detuvo, pidiéndole un último favor, que al menos conociera a la administradora del lugar. El prota no era tan malo como creíamos y al menos quiso complacer a la chica en ese detalle. Y luego de ser llevado hasta una especie de castillo en el parque, conoció al dichoso administrador, o más bien a la administradora, esta hermosa chica de aquí. Su nombre era Latifa, e invitó al prota a comer algo con ella, explicándole la razón por la que lo había llamado. Y resulta que su parque prácticamente estaba en quiebra, y el único que podía salvarlo era él. Obviamente el prota se preguntaba por qué buscaban ayuda de un estudiante, pero la chica le contestó que se debía a una premonición del oráculo, quienes había dicho que solo Camilla podría salvarlos. Esto debido a que ella en realidad provenía de otro mundo, y no solo Latifa, sino también prácticamente todo el personal que laboraba en ese parque, por lo que si el parque era cerrado, ellos perderían su lugar en el mundo. Como era de esperarse, Camilla no le creyó ni una sola palabra, pero la chica le dijo que probaría que todo era verdad, aunque su método fue bastante, digamos que poco ortodoxo, ya que le clavó tremendo beso. Al recibirlo, el prota despertó algunos recuerdos de su infancia, pero al hacerlo terminó desmayándose. Por suerte, al siguiente día despertó normalmente en su habitación, creyendo que quizá todo se había tratado de un sueño. Pero no, eso no era así, porque cuando se dirigió al baño se encontró con Sento, como Dios la trajo al mundo. El tipo no sabía qué estaba pasando, por lo que rápidamente le preguntó a su hermana mayor y tutora qué había ocurrido la noche anterior, y esta le dijo que Sento lo había llevado a su casa luego de desmayarse, y como ya era demasiado tarde le invitó a quedarse por esa noche. Aunque lo extraño no era eso, lo extraño era que todo ese tiempo el prota había podido escuchar los pensamientos que su hermana tenía sobre él, aunque como era de esperarse, creyó que solo estaba alucinando. Pero Sento le reveló que había recibido poderes luego de besar a Latifa, diciéndole que si ahora sí creía todo lo que su princesa le había dicho. Bueno, luego de esto, cuando el prota intentaba dirigirse a su preparatoria, se dio cuenta de que
lo que Sento le había dicho era en realidad verdad, ya que ahora misteriosamente podía leer los pensamientos de todas las personas a su alrededor. La chica le explicó que esto se debía a que la realeza de su mundo podía obsequiar poderes a través de los besos, aunque claro, solo podría utilizar el poder una vez por persona. Pero bueno, luego de esto, al prota no le quedó de otra más que acompañar de nuevo a la chica al dichoso parque, y en el camino le explicó que las criaturas que venían de su mundo se alimentaban de los momentos felices de las personas. Era por eso que vivían en un parque de diversiones, pero si no lo hacían por un tiempo prolongado, prácticamente desaparecerían. Era por eso que salvar el parque era tan importante. Y una vez estuvieron en el lugar, la chica quiso mostrarle la situación de mejor manera al chico, llevándolo consigo a una reunión contra los empresarios asociados al parque, los cuales querían que sus puertas cerraran definitivamente, ya que únicamente habían estado produciendo pérdidas en los últimos años, por lo que les recomendaban que comenzaran a desmontar las atracciones, ya que según su contrato, si no cumplían con la tasa de 500,000 visitantes anuales, serían completamente embargados. Y a falta de solo 3 meses para que el año terminara, era totalmente imposible que pudieran completar las cifras esperadas. Por cierto, en la reunión, el prota dio un pequeño pincelazo de sus habilidades como administrador, pudiendo realizar un cálculo bastante complicado para llegar a la cifra de dinero que las familias tendrían que gastar si querían salvar el parque, tanto que incluso los empresarios quisieron contratarlo. Pero eso no es lo importante aquí. Lo importante es que la chica le explicó que lo había llevado a la reunión para que se hiciera una idea de lo que tendría que realizar cuando se convirtiera en un administrador, pero no contaba con que el tipo se negaría rotundamente, ya que no estaba interesado en trabajar en ese lugar, y le dijo que por qué no buscaban a un profesional. La chica le contestó que lo habían intentado muchas veces, pero nadie había querido tomar esa responsabilidad. Aún así, Camilla no cambió de opinión y se retiró del lugar. Por esto, a Latifa no le quedó más opción que notificarle a todas las criaturas que laboraban en el parque que lo más probable era que ese parque sería cerrado en 3 meses, pero que no se preocuparan, que ella haría lo posible para conseguirles un empleo en otros parques de diversiones, y así no tendrían que desaparecer. Obviamente esto no reconfortaba a los empleados, haciendo que algunos de ellos incluso entraran en pánico por temor a que su existencia fuera borrada. Sin embargo, el prota, que había regresado para que la princesa le retirara su habilidad, pudo escuchar todo lo que estaba pasando y al final decidió dar su brazo a torcer, haciendo su épica aparición ante todos, diciéndoles que todos en ese lugar eran una pandilla de fracasados, que ahora que el barco comenzaba a hundirse, se lamentaban en no haber hecho nada para tratar de mejorar, que quien en su sano juicio llegaría a un lugar tan espantoso como ese, en el que ni siquiera daban ganas de perder el tiempo, pero que no se preocuparan, que él haría un milagro y que en 3 meses conseguiría a los visitantes restantes, por lo que sí querían demostrarle que no eran una banda de inútiles que se pusieran manos a la obra para salvar ese lugar, aunque eso no había sido más que una actuación, porque apenas el chico estuvo a solas con Latifa y Sento les explicó que sería bastante complicado lograr salvar el parque, pero les había dicho esas palabras a los trabajadores, porque si no estaban motivados no lograrían conseguir ni siquiera la mitad de las personas que necesitaban. Aún así, Latifa estaba muy agradecida con el prota por el solo hecho de aceptar esa tarea, aunque Camilla le dijo que solo trabajaría para ella por 3 meses, pero que en ese tiempo convertiría ese lugar en uno de los mejores parques de Japón. Y una vez dicho esto, el tipo comenzó a trabajar de inmediato, ya que no había tiempo que perder si quería cumplir su promesa, aunque su primera orden no dejó del todo contentos a algunos empleados, como el caso de Muffle, este pequeño oso de aquí, el cual estaba furioso, ya que Camilla había dado la orden de cerrar el parque por un día, algo que no habían hecho durante años. Pero el prota le explicó que ese era uno de sus principales problemas, no le prestaban atención necesaria al mantenimiento de las atracciones, y que por ende se encontraban en un muy mal estado. Al oso, a pesar de todo, no le quedó de otra más que aceptarlo, sabiendo que el chico tenía razón. Luego de esto, el buen Camilla organizó una reunión con los dirigentes del parque para explicarles las medidas que tendrían que tomar para cumplir con la meta. La número 1 era extender los horarios de visita, aunque el mecánico no estaba muy de acuerdo, ya que el parque no contaba con el equipo de iluminación necesario para atender en las noches. Pero el prota le dijo que comenzarían alargando hasta las 7, luego instalarían el dichoso sistema y se extenderían hasta las 12. El siguiente punto era cancelar los días de descanso, algo que no dejó del todo contentos a los animales, que eran un poco perezosos. Pero el tipo les recalcó que los viernes eran los días que más gente podían visitarlos, por lo que no podían desperdiciarlos descansando. Y por último, bajarían el precio de las entradas, algo como una oferta por su próximo aniversario. Pero bueno, luego de esto, el prota sabía que tenía que buscar la forma de promocionar el lugar, y qué mejor forma de hacerlo que con las chicas que trabajaban ahí, por lo que luego de convencer a Sento, a Latifa y a las bailarinas del centro, filmarían un video invitando a todas las personas a visitarlos. Espero YouTube no me desmonetice por estas escenas. Aunque de nuevo Muffle enfureció con el chico, debido a que este había forzado a Latifa a realizar un esfuerzo físico, algo que en su condición no era muy recomendable. Sin embargo, no
no quiso explicar la razón de eso, ya que de todas formas se iría en 3 meses. Aunque lamentablemente el video no tuvo el recibimiento que el prota esperaba, ya que apenas obtuvo visitas, pero el video que sí obtuvo millones de visitas fue el de Muffle golpeando a uno de sus clientes, algo que hace unos días casi le había costado el despido, pero que el prota supo sacarle provecho a la situación, ya que con ayuda de Tricel, el editor, logró hacer parecer como si el oso hubiera estado protegiendo a las personas. Claramente su idea fue un éxito, y a pesar de estar en su contra, Muffle se dio cuenta de que quizá solo ese chico sería capaz de salvarlos, y gracias a esto el promedio de visitantes diarios había aumentado un poco, pero dejando eso de lado, el prota continuó realizando su trabajo, demostrándole a Sento cómo se debía manejar el negocio. Y sí, a pesar de su egocentrismo, el tipo era bastante capaz, ya que tenía muchas estrategias de marketing para mejorar el aspecto del parque. Además de que tomaba decisiones rápidas para solucionar lo más pronto posible los distintos problemas que se presentaban. Y vaya que eran muchos, debido al mal estado de las instalaciones. Sin embargo, esto obviamente despertó los celos de Sento, quien era la que había estado manejando el parque anteriormente. Y al ver la diferencia de habilidad que existía entre ella y el chico, no podía dejar de sentirse mal. Por otra parte, las bailarinas del lugar, que en realidad eran hadas de verdad, pidieron ayuda del prota, aunque este les dijo que los temas de los actos los trataran con Sento. Pero las chicas le explicaron que la manera con la que ella trataba a los empleados era, digamos que bastante agresiva, ya que todos los que intentaban pedir mejoras para sus shows únicamente terminaban con un golpe en la cabeza. El prota no tuvo otra alternativa más que reprender a la chica, cosa que obviamente terminó por quebrarla, y le explicó que ella no conocía otra forma de solucionar los problemas. Esto debido a que provenía de una familia de militares y no estaba preparada para manejar un parque de atracciones. Su única misión era proteger a la princesa. Pero bueno, luego de este altercado, una fuerte tormenta había llegado hasta el parque, provocando fuertes inundaciones, algo que si no solucionaban inmediatamente causaría que tuvieran que cerrar por algunos días, y ya sabemos lo que sucedería si esto ocurría, por lo cual debían solucionarlo a la brevedad. Por suerte Sento tenía bastantes conocimientos acerca de ese tema, y al final, gracias a sus ideas y al esfuerzo de todos los empleados, lograron drenar el agua de la inundación. Esto obviamente dejó impresionado al prota por todos los conocimientos de la chica, y sabía que solo trabajando juntos podrían salvar el parque, por lo que al final del día le pidió disculpas por lo del día anterior y le explicó que ella era una de las piezas claves para salvar el parque y que sin su ayuda eso no sería posible. Claro, para ganarse su confianza le reveló un poco de su pasado, sobre cómo cuando solía actuar siempre tenía la presión de no defraudar a sus padres, al igual que Sento con su familia militar, pero que sin embargo al final decidió dejar todo para al fin poder ser libre y disfrutar. Por esto le recomendó que no se preocupara tanto por su familia. Además le dijo que él no era perfecto y siempre cometía errores. Estas palabras llegaron hasta el corazón de la chica, que obviamente luego de todo el tiempo conviviendo junto al chico había comenzado a sentir algo por él. Pero dejando el romanticismo a un lado, debido a la oferta de pagar 30 yenes por la entrada al parque, las finanzas estaban bastante mal, por lo que incluso el prota dejaría de pagarles a los animales por algún tiempo. Obviamente no estaban de acuerdo con la idea, ya que cómo podrían salir a divertirse sin dinero. Sin embargo, Camilla les dijo que si querían su sueldo, debían conseguir otra forma de conseguir dinero. Al final, luego de varias ideas, uno de ellos recordó que de hecho el parque tenía una atracción subterránea, pero que al parecer estaba maldita, ya que uno de sus amigos hace algún tiempo había desaparecido en ese lugar. Pero sin más alternativas, decidieron inspeccionar el lugar. Por cierto, en la parte trasera del parque se encontraba un estadio bastante antiguo. Recuérdenlo, porque será importante más adelante. Pero bueno, una vez atravesaron la entrada a la atracción subterránea, misteriosamente fueron encerrados en el lugar. Y al llegar a una especie de sala, un extraño mecanismo les otorgó un arma a cada uno de ellos, la cual tendrían que utilizar si querían salir con vida de ese lugar. Seguido de esto, fueron arrastrados hasta un pasillo misterioso que estaba infestado de trampas. Los chicos a duras penas lograron salir de ahí con vida, pero en el camino, Sento y el borrego, al caer en una de ellas, terminaron separándose del resto. Por suerte, el grupo del prota pudo sobrevivir al resto de trampas, pero el chico estaba muy preocupado por su secretaria. Aún así, no era tiempo de preocuparse, porque habían llegado hasta la habitación de un enorme dragón que estaba por devorarlos. Pero antes de hacerlo, les propuso algo. Si adivinaban la respuesta a una de sus preguntas, los dejaría con vida. Claro, el tipo no sabía que Camilla podía leer la mente y fácilmente averiguó la respuesta. Mientras tanto, Sento y el borrego no habían perdido la vida y en realidad habían llegado hasta donde se encontraba el tipo que había desaparecido
desaparecido hace 10 años, y el cual se encontraba sano y salvo, ya que luego de perderse en ese lugar, había encontrado una especie de setup donde se había viciado a un juego en línea, además de que no tenía que preocuparse por la comida, ya que los empleados de ese lugar se la llevaban sin tener que pedirlo, ya que sí, en realidad ese parque no estaba maldito, solo que la atracción había sido llevada a otro nivel, y en realidad todo era un acto demasiado realista. Por suerte, Sento llegó al lugar en donde se encontraba el prota y le explicó todo. En realidad los monstruos eran una especie de topos que manejaban esa sección del parque, y el dragón era totalmente inofensivo. Aunque como siempre, Camilla sacaría provecho de la situación, ya que ahora contaban con una nueva atracción, únicamente debían disminuir los riesgos de esta, además de haber obtenido mucha mano de obra extra. Pero a pesar de eso, los problemas continuaban, ya que debido al aumento de visitantes en los últimos días, el trabajo se había duplicado, por lo cual necesitarían conseguir más empleados, así que obviamente Camilla organizó un reclutamiento. Sin embargo, esto puso un poco nerviosa a Sento, que tenía miedo de que su trabajo y su lugar al lado del prota fueran tomados por otra chica, llegando al grado de incluso soñar con el prota rodeado de mujeres hermosas. Sí, estaba totalmente celosa, dándose cuenta de que quizá estaba comenzando a sentir algo por el gerente. Por cierto, uno de los animales le dio una pastilla de la verdad, uno de sus más recientes experimentos a Sento, para ver si dicho invento había dado resultado. Y vaya que dio resultados, porque luego de tomarla, la chica no podía dejar de decir todo lo que pensaba en ese momento. Era como un libro abierto. Y mientras esto ocurría, el momento de reclutamiento por fin llegó. Todas las personas que se habían presentado eran unos enormes perdedores, las cuales, al igual que muchos de nosotros, no podían encontrar un empleo. Pero sin más opciones, sabiendo que necesitaban mucho personal, al prota no le quedaba de otra más que contratarlos. Hasta que llegó esta hermosa chica, cuya única experiencia laboral era el haber trabajado en videos para adultos. Sí, como lo oyen, el osito no dudó en buscar sus videos lo antes posible. Incluso Camilla tenía algo de curiosidad en buscar sus videos, y si Sento ya estaba celosa, ahora lo estaba mucho más, y gracias a la semilla de la verdad, no podía ocultarlo, llegando al grado de incluso preguntarle al prota que si la prefería a ella por tener más experiencia en ya saben qué tipo de relaciones, aunque a pesar de eso, al final el prota la contrató, además de otras 2 chicas de preparatoria. Y así, una vez contratados a todos los aspirantes, cuando Camilla le preguntó el por qué había estado actuando tan extraño, Sento estuvo a punto de revelarle al prota que la razón por la que había actuado de esa forma era porque sentía algo por él, pero al final logró contenerse. Por cierto, gente, pequeña interrupción para decirles que si les está gustando este video, por favor se suscriban y me dejen su poderoso like. Ya sé que pido mucho, pero en serio no saben cuánto. Me ayudan para que este pequeño proyecto pueda seguir creciendo. Ah, y no se olviden de comentar la frase romance, porque con este iniciamos una especie especial. Bueno, ahora sí, continuando con la historia, luego de las contrataciones, los nuevos empleados habían podido incorporarse a sus nuevos roles con bastante facilidad, ya que las criaturas del otro mundo eran muy amigables, claro, a excepción de unas cuantas. Por cierto, las cosas habían comenzado a mejorar. Esto porque el promedio de visitantes había aumentado notablemente desde que Camilla había tomado las riendas del lugar. Todo parecía comenzar a mejorar, pero los empresarios continuaban visitando el parque, ya que sabían que por más que las atracciones hubieran mejorado y más público comenzara a llegar, solo llegarían a la meta si hubieran comenzado ese ritmo desde el inicio del año, ya que ahora solo un milagro los salvaría. Además, para empeorar todo, el buen Camilla, debido a todo el estrés acumulado y el haber trabajado durante semanas con una cuota mínima de sueño, terminó colapsando. Ven, eso pasa si trabajan demasiado, por eso deben ver mis videos mientras se relajan. Pero bueno, el prota ahora debía guardar reposo. Por suerte tenían varias chicas que lo cuidarían, como el caso de Latifa, que estaba muy preocupada por él. El tipo sabía que no podía dejar a un lado sus obligaciones, por lo que por el momento dejaría de asistir a clases y se centraría en el parque. Por cierto, no solo fue visitado por Latifa, sino también por Sento, la cual estaba actuando de una manera bastante extraña, ya que le dijo que no podía continuar siendo solo su secretaria, y que ya no podía aguantar, quería llegar al siguiente nivel con el prota. Lastimosamente, en realidad, eso solo se trató de una broma orquestada por los animales, quienes habían creado una especie de disfraz mágico con la que podías tomar la forma de cualquier persona, y el cual Sento utilizaría para disfrazarse de Camilla y el chico no tuviera que faltar a clases. Pero bueno, una vez nuestro prota se recuperó, las cosas parecían ir mejor que nunca, ya que debido a las nuevas atracciones como la de los piratas o la del dragón, eso sumado a que ahora atendían visitantes por las noches y que las atracciones antiguas habían sido completamente modificadas,
Claro, para adecuarse a las nuevas épocas, cada día estaban recibiendo más y más visitantes. Incluso los empleados que antes despreciaban al buen Camilla, ahora comenzaban a verlo con otros ojos, ya que creían que de su mano podrían salvar el parque y no tendrían que desaparecer. Aún así, no todo en la vida es color de rosa, ya que la salud de la princesa Latifa cada vez estaba peor. Sus desmayos eran más frecuentes. El prota obviamente quería saber qué tipo de enfermedad tenía su jefa, pero nadie le informaba nada del asunto, hasta que al final Sento cedió y le contó la causa de la enfermedad de la princesa, revelándole que hace tiempo un dragón mucho, pero mucho más grande que el que trabajaba para ellos había atacado su reino y nadie podía hacer nada contra él, hasta que un día un mago se ofreció a acabarlo. Claro, no lo haría gratis, sino con la condición de que una vez lo hiciera, la hija del rey tendría que casarse con él. Sin embargo, luego de hacerlo, el rey canceló el trato y le puso una trampa al mago. Esto lo hizo enfurecer y antes de escapar, lanzó una maldición mortal hacia la princesa. Esa princesa era Latifa y esa era la principal razón por la que habían viajado a la Tierra, ya que en ese lugar el poder de la felicidad era mucho más puro y Latifa podía continuar con su vida, pero si el parque desaparecía, ella perdería la vida de inmediato, a excepción de las otras criaturas, las cuales si encontraban un buen empleo, rodeados de personas con alegría, podrían continuar con sus vidas normalmente. Obviamente el prota, al enterarse de esto, no podía permitir que la vida de la princesa se apagara así como así, por lo cual comenzó a dar órdenes mucho más estrictas, extendiendo los horarios de atención mucho pero mucho más e instigando a los trabajadores a dar todo de sí, aunque claramente estaban llegando al límite desde los últimos meses. Aún así, por más nuevas campañas que realizaban, las proyecciones que el prota realizaba para saber si llegarían a tiempo a la fecha límite no eran para nada alentadoras. El prota ya no sabía qué más podía hacer. Aunque mientras lo pensaba, Muffle, que ahora le guardaba un poco más de respeto, tuvo una pequeña charla con su jefe y le preguntó el por qué había estado esforzándose tanto para salvar a unas personas que apenas conocía. Camilla le contestó que en realidad él ya conocía a Latifa. Sí, como lo oyen, puesto que la había conocido cuando aún se dedicaba a la actuación. Sin embargo, cuando la conoció, se encontraba demasiado triste, por lo que él intentó consolarla. Sin embargo, eso no sirvió de nada, pero esta vez no se daría por vencido tan fácilmente, aunque lo extraño era que la chica no había envejecido ni un poco desde que la conoció. Entonces el oso le explicó que la maldición de la princesa no solo afectaba a su salud, sino que no podía envejecer, además de que todos los años sus memorias se reiniciaban. Quizá era por eso que no recordaba al prota. Aún así, eso solo motivó aún más al prota, que estaba totalmente motivado para salvar el parque, y lo haría costara lo que costara. Por suerte, una pequeña esperanza había aparecido, debido a que una estrategia que había ideado hace algún tiempo había dado sus frutos. Y si se preguntan cuál era la dichosa estrategia, pues bueno, era el glorioso fútbol. Sí, como lo oyen, esto porque recuerdan el estadio que vimos hace rato. Pues el prota, luego de verlo, había investigado cómo llevar a cabo un partido oficial en ese lugar y había mandado a Tryzen a investigarlo. Por suerte, al agregar la estimación de visitantes al estadio en un partido oficial en la proyección, al final los resultados eran alentadores. Ese era su boleto de triunfo, la única forma de salvar el parque. Pero para lograr eso, primero debían convencer a un club que recientemente había tenido problemas con el césped de su estadio de llevar a cabo uno de sus partidos en Amagi Brilliant Park. Por lo que una vez dicho esto, los dirigentes del parque se pusieron en marcha para conseguir ese contrato. Aún así, había un pequeño problema. El que debía hablar era Tryzen, ya que si Camilla lo hacía, no lo tomarían en serio, por ser un simple estudiante. En cambio, los animales tenían la habilidad de hacer que las otras personas los vieran con otra apariencia. Sin embargo, tal como lo esperábamos, el dinosaurio metió la pata al no saber cómo responder a todos los cuestionamientos que le hicieron. Por suerte, Camilla tomó la palabra, respondiendo con claridad todas las preguntas, y luego de leer la mente de los tipos y notar que no contaban con mucho dinero para rentar un estadio, el tipo hizo su jugada, dándoles precios que ningún otro establecimiento les daría, con la excusa de que ellos lo único que necesitaban era promocionar su parque. Por lo que sí, al final, gracias a la astucia del tipo, pudieron conseguir que el partido se llevara a cabo en su establecimiento. Pero no todo era felicidad, ya que por la noche, el prota organizó una reunión con todos los empleados para informarles que se vería la necesidad de vender la parte sur del parque. Una zona que por el momento no estaba siendo utilizada. Obviamente no todos estaban de acuerdo, ya que algunos soñaban con que luego de estabilizar el lugar, ampliarían sus atracciones hasta esa zona, pero Camilla les hizo ver que eso era prácticamente imposible. Quebrarían antes de llegar, ya que necesitaban liquidez para continuar con las mejoras, y obviamente no la tenían. Por suerte, al final, gracias al apoyo de Muffle y el resto de animales, todos aceptaron la decisión, y de inmediato iniciaron los preparativos para recibir un partido profesional en su estadio. Pero bueno, dejando eso de lado, el día que todos habíamos estado esperando por fin llegó. El partido sería por la noche, por lo que en el día tuvieron visitantes
visitantes como de costumbre. Por suerte, ese fue uno de los días que más visitantes tuvieron. Los empleados ni siquiera se daban abasto para atender a todas las personas. Y una vez la noche llegó, los aficionados que estaban ansiosos por presenciar el partido aparecieron como si de una manada se tratara. La cantidad de gente que había pasado por sus puertas era exorbitante. Lo malo era que a pesar de todo, una vez todos los aficionados cruzaron, aún les faltaban personas. Para ser exactos, 230 individuos. El prota se dio cuenta de que quizá había calculado mal, ya que más personas de las que estimaba habían comprado ticket para el partido y no habían asistido. Es decir, todo parecía perdido, ya que faltaba muy poco tiempo para la fecha límite. Por esto, todos los empleados, en estado de pánico, comenzaron incluso a recolectar gente de las calles para que los visitaran. Aún así, el oso los incitó a no rendirse, por lo que llamó a varios conocidos para que visitaran el parque, ofreciéndose a pagar por todos sus gastos. El resto de empleados comenzaron a hacer lo mismo. Todos estaban llamando prácticamente a todos y cada uno de sus conocidos. Y sí, incluso el prota, que ni siquiera tenía amigos, hizo su orgullo a un lado para invitar a sus compañeros de clase. Gracias a eso, varias personas aparecieron en el lugar. Los empleados habían llamado prácticamente a todas las personas que conocían para que el contador continuara subiendo. Lamentablemente, luego de un rato, las personas dejaron de llegar. Ya habían asistido todas las personas que conocían y aún así faltaban 3 visitantes, faltando únicamente 3 minutos para que el plazo terminara. El prota ya estaba roto, no podía creer que de nuevo le había fallado Latifa, aunque mientras se lamentaba, en el horizonte aparecieron 3 niños. Los 3 niños que siempre que veían a Sento le atacaban. Gracias a esto, al final lograron completar la tarifa. Sí, el parque se había salvado por los pelos. Muffel le dio las gracias a Camilla, ya que sin él nada de eso hubiera sido posible, y las celebraciones dieron inicio. El prota, por otra parte, dio su último discurso como gerente, dándole las gracias a todos, ya que sin ellos nada de eso hubiera sido posible. Además les informó que la persona que había comprado el lado sur del parque estaba por abrir un centro comercial, algo que únicamente les traería beneficios, ya que la zona se convertiría en un centro turístico y tendrían visitantes por montones. Es decir, el parque no volvería a correr peligro nuevamente. Por cierto, ¿recuerdan al empresario de antes que había estado visitando el parque? Pues bueno, este tipo en realidad era el mago que había puesto la maldición sobre la princesa. Estaba un poco decepcionado de no haber cerrado el parque, pero eso de nada serviría, ya que Latifa perdería de nuevo sus recuerdos. Y sí, tenía razón, porque el momento de las despedidas había llegado. Latifa tendría que despedirse, ya que el plazo en que sus recuerdos eran reseteados se había cumplido, por lo que luego de despedirse de Muffel y Sento, quiso pasar un tiempo a solas con el prota, con el cual ya no pudo seguir aguantando y rompió en llanto, diciéndole que no quería olvidarlo, que quería continuar viviendo momentos felices a su lado, pero que lamentablemente eso no sería posible. Y sí, al final el plazo se cumplió, por lo que la chica se desplomó. Sin embargo, alto ahí, porque debido a toda la felicidad que se había acumulado en los últimos días, un árbol mágico floreció ante la chica, el cual tenía el poder de cumplir milagros si era recargado con mucha energía. Y ahora que la había obtenido, Latifa fue salvada y ya no tendría que perder sus preciados recuerdos. Aún así, ahora que la promesa del prota había sido cumplida, decidió marcharse del lugar, tal y como lo había prometido. Obviamente, eso no era lo que él quería, pero ya no podía retractarse, y Sento tampoco quería que se marchara. Después de todo, sus sentimientos hacia él ahora eran mucho mayores. Pero bueno, días después, el prota, luego de reconsiderarlo, regresó al parque, ya que sabía que si él no estaba ahí, los haraganes de los animales no trabajarían. Y aquí termina el anime, pero tranquilos, como soy buena gente y quiero contar con su suscripción, quise traerles un poco de lo que sucedió en el final de la novela ligera. Y resulta que en la novela, luego de que el prota se fuera del parque, sus días comenzaron a ser vacíos, debido a que ahora no tenía ningún motivo por el cual esforzarse, hasta que Sento de nuevo lo invitó a trabajar en el parque, y así la relación del chico y Sento poco a poco se fue desarrollando, con muchos momentos románticos, hasta que luego de algunos años el prota se había dado cuenta de lo que sentía por la chica, y mientras regresaban a casa de su trabajo, fueron atrapados por una enorme tormenta, y sin más opción tuvieron que pasar la noche en el motel que apareció al principio del anime, en donde ambos se sinceraron, y la chica le reveló lo que sentía por él, pero que sin embargo le guardaba mucho aprecio a Latifa, y sabía que ella también sentía algo por el prota. Aún así, el chico le dio las gracias por todo, ya que había sido gracias a ella que había obtenido un sentido para su vida, y que ahora ya no podía haber un futuro si no era con ella. Y luego de esas palabras, ambos terminaron pasando la noche juntos. Luego de esto, unos años después, ambos se casaron. Y claro, continuaron administrando el parque para la princesa. Así que si te gustó el video, espero me puedas dejar tu poderoso like y la frase romance, para que esta semana saque el resto de videos de la especial. La meta es llegar a los 10.000 likes y 1000 comentarios, así que lo dejo en sus manos. Y sin más, sayonara.